Bueno, doctor Carlos Arturo, lo veo motiladito a la moda, Sí, como hermano, los vida muchachos, nueva. como los muchachos de hoy en día. Hay que estar a la vanguardia, hermano. Está por ahí extraviado el matrimonio que lo veo como No, al rejuvenecido. contrario, muy juicioso el matrimonio. Bueno, doctor Carlos Arturo, hace días no hacíamos el análisis, hay muchos temas de qué hablar, pero yo creo que nos vamos a concentrar más que todo en Venezuela, con las elecciones pasadas, pero se robaron las elecciones. ¿Cómo vio usted las elecciones inicialmente? A ver, Nelson, yo pienso que Venezuela está entrando en un proceso de cambio democrático. El socialismo siempre tiene como frontera el dar. Entonces dan mercados y dan cosas, pero cada día se reduce más eso. Y los seres humanos tenemos por naturaleza la ambición de progresar. Y cuando a usted le cortan su pensamiento, cuando a usted le cortan las opciones de vivir mejor, empieza a generarse una reacción en los seres humanos. En primer lugar. En segundo lugar, claro, todo régimen político se agota. Y el régimen político que montó Chávez y Maduro se agotó. Se agotó porque no tiene capacidad de respuesta. Se agotó porque la población no vio opciones. Se agotó porque Venezuela hoy tiene un retraso de más de 30 años en el desarrollo que venía y que tenía antes en comparación con otros países. Es que decir de que usted tiene más o menos unos 270.000 pesos colombianos de salario mínimo, eso denota el nivel de pobreza en que cayó. Y ahí es ahí donde hay que prender las alarmas en Colombia. ¿Qué es lo primero que se hace? Apoderarse del sistema electoral. Se apoderan del sistema electoral a través de las firmas, de las empresas con quien contratan. Cuando usted dice hay que ponerle cuidado a Colombia es porque de pronto el presidente actual puede copiar lo que está haciendo Maduro. Total, porque es que es muy, el libreto es el mismo. Es, venga, contratemos una empresa electrónica, que esa empresa ya se sabe cómo va a manejar la elección. Venga, cambiemos a cédula electrónica para poder entonces tener mayor control sobre el voto. Venga entonces cómo generamos aparentemente diferentes formas electorales y eso es manipulable. Hoy en día usted puede hackear cualquier elemento electrónico. Mire, en Colombia la democracia con la papeleta funcionó años porque era físicamente contable y físicamente verificable. Cuando usted es un computador que le dan enter y no sabe cuánto tiene, inclusive que puede estar cargado con 1 millón o 1 millón de votos de entrada, sin que nadie se entere. Pero acá en Venezuela hay un fenómeno, las actas, o sea, la María Corina No, claro, ellos se prepararon para hacer un control sobre desde eso, mucho antes. desde mucho antes. Sin embargo, no les fue suficiente. Es decir, fue suficiente para demostrar que ellos habían ganado. Pero lo que quiero significar, Nelson, es que el control del sistema electoral es fundamental para los regímenes. Y aquí ya ha empezado, ya lo vimos desde las elecciones pasadas, donde, le pongo un solo ejemplo, en menos de 8 días, el pacto histórico resultó con más de 10 curules de Senado nuevamente. ¿Y de dónde salieron los votos? Que más de 500.000 votos que estaban perdidos. Esta es la hora que a nadie le han explicado de dónde salieron. Entonces el control es sobre cómo se va a manejar el sistema electoral. Y ahí entonces hay que tener unas alarmas prendidas. Ahora, Venezuela tendrá que salir adelante porque ya el pueblo venezolano es el que reaccionó. Porque aquí ya le perdieron el miedo a Maduro. Pero hay una cosa más grave, Nelson, y es que aquí están en juego dos grandes instituciones, que son la ONU y la OEA, que no han hecho nada. Y no tienen credibilidad. Si en el fracaso de Venezuela, si fracasa Venezuela en esta posibilidad de recuperar la democracia, en la práctica fracasan la ONU y la OEA y eso está llamado a recoger. ¿Cómo es posible que no son capaces ni siquiera de sacar una resolución para obligar a contar los votos? Eso denota la decadencia de esas instituciones. Muchos hemos pensado, muchos han pensado de que, hombre, hace rato que los cascos azules de la ONU
debieron estar cuidando la población civil en Venezuela. Y no se ha movido absolutamente nada. Muy temeroso. Muy temeroso. Entonces, ahí es donde dice uno, el pueblo venezolano tendrá que reaccionar y reaccionar muy fuerte con el apoyo de la comunidad internacional, un apoyo que tiene que ser real. A veces las restricciones económicas y las sanciones que hace los Estados Unidos no son suficientes porque al gobierno no le paga nada. Aquí le tiene que pasar algo al gobierno. Le tiene que pasar al gobierno cosas como que efectivamente Estados Unidos diga no le compro un galón de petróleo más para que le restrinjan su economía. Pero es que este presidente de Estados Unidos es muy pasivo. Si fuera Donald Trump o de pronto... No, no es que sea pasivo. Lo que pasa es que él conecta con muchas políticas socialistas del mundo. Ese es el problema de los Estados Unidos. Los Estados Unidos está entre virar hacia un socialismo o también mantenerse en una línea democrática. Y eso es la gran problema interna de los Estados Unidos. Entonces aquí la gran esperanza es que el pueblo venezolano reaccionó, que el pueblo venezolano ya no quiere seguir caminando por Colombia, por Ecuador, por Perú, por Chile y por el mundo entero, abandonando su país. Barack Obama les hizo una fuerte crítica. Barack Obama les dijo, venga, ¿cómo es posible que los venezolanos abandonaron sus pueblos en vez de quedarse a luchar? Salieron huyendo para otros países. A otros países. Yo creo que ahorita lo que va a pasar es eso. Es difícil que haya una invasión, que invadan a Venezuela como hicieron con Panamá y no recuerdo. Lo que pasa, Nelson, es que hoy en día la política internacional se mueve de manera diferente. Intereses económicos. Claro, ya son grandes bloques económicos, ya es cómo asfixian económicamente un país y cómo lo obligan realmente a renunciar, por ejemplo, a un tipo como Maduro, o cómo hay una negociación con él para poder que entregue el poder. Porque es que no son las elecciones, es el poder y es el régimen. Miren, Nelson, uno de los grandes problemas que tienen las dictaduras y que tienen es el régimen que montan. Y hay una cosa que en derecho se llama el positivismo jurídico. ¿Qué es eso? El positivismo jurídico es que la norma es esa. Ahí está la ley, con el famoso aforismo dura lex en lex. Y entonces uno se pregunta, ¿en dónde está la Corte Suprema de Justicia de Venezuela? ¿En dónde está el Consejo de Estado de Venezuela? ¿En dónde están los jueces de Venezuela? Y no, ahí están, pero aplicando las leyes que Maduro hizo. Porque cuando usted habla de régimen, ese régimen lo encabeza Diosdado Cabello, que es el que le da como el manejo estructural a todo. Claro, es que usted acuerda que Álvaro Gómez Hurtado hablaba hace muchos años de la necesidad de cambiar el régimen, porque es que el régimen, y por eso lo mataron. Usted monta una estructura en las cortes, en la justicia, en el Congreso, en la presidencia de la República, usted no está simplemente en una actitud de gobierno, usted está montando un régimen que le permita su estabilidad política. Fue tan evidente la estructura del régimen de Maduro que al otro día el presidente del Consejo Nacional Electoral dijo, usted es el presidente y le entregó la credencial, sin contar votos y nada. O sea, ya pero era un aliado, había sido diputado. Claro. Y... No, es un aliado, porque después de que monte el régimen, usted no necesita una reelección presidencial. Pero para ese régimen tiene que contar con las fuerzas militares, que es lo que tiene, que es lo que tiene Maduro. Aquí él las tiene en contra, porque así ellas estén actuando al lado del gobierno, son inconformes, por lo que él mismo les ha rebajado el presupuesto, les queda mal, claro, se sobrepasa con... Hay insatisfacción y hay una baja en la estima de las fuerzas militares de Colombia, pero es evidente, usted tiene que contar con fuerzas militares que lo apoyen. Pero, ¿qué es lo que le quiero significar, Nelson? Tenemos que ponerle cuidado a la estructura de régimen que está montando Petro en Colombia. Y no es que el aforismo de que es que Colombia va para Venezuela, a lo mismo que Venezuela, eso no es tan claro. Porque es que Petro está montando su propio régimen. Sí, sí, y es está Petro. montando su propia estructura. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, por eso le digo, hay que ponerle cuidado al régimen que está montando, que fue lo que no le pusieron cuidado en Venezuela.
El señor montó un régimen y por eso se da el lujo de decir en menos de 24 horas yo soy el presidente. Porque es que el régimen lo montó él, ¿cierto? Bueno, la situación Pero está... te remato diciéndole, el pueblo venezolano merece un mejor futuro. El pueblo Pero él lo tiene venezolano que... reaccionó. Y los colombianos demócratas debemos apoyar todas las acciones que haga el pueblo venezolano para recuperar su libertad y recuperar... Ahí hizo Antioquia, conjuntamente el gobernador y el alcalde de Medellín hicieron un acto masivo en donde apoyando a los venezolanos y se mostró la gente colombiana apoyando ese cambio que necesita Venezuela. Pero bueno, finalmente, ¿qué puede suceder? La presión de muchos países, aunque está polarizado, unos a favor de Petro, pero pues tampoco son como muy visuales, pero los otros en contra, pero no se ven acciones que puedan... Claro. Ahí incluso han hablado que ellos tienen un cartel de narcotráfico, Maduro y Diosdado Cabello, pero ¿por qué no lo atacan si eso es un delito ya internacional? No, por eso te digo, porque Nelson, en este momento, unas son las declaraciones que hacen los gobernantes en favor y en contra, pero son muy pocas las acciones. ¿Cómo es posible que Maduro expulsa como 5 o 6 embajadores al día siguiente o a los 2 días y en la comunidad internacional no ha pasado nada? Y no ha pasado nada porque no hay acciones de esos países. Porque es que cuando yo rompo relaciones diplomáticas, también rompo relaciones comerciales y también cierro fronteras y también pasan muchas cosas. Eso es lo que no ha pasado. No se ha visto que Perú, que Chile, que Argentina, que el mismo Brasil, que ha tenido una posición bien importante. Mire, Brasil es un país socialista, pero un socialismo diferente. Es un socialismo puro, pero es un socialismo diferente. Fue el primero que salió a decir, venga, que cuenten los votos, que los muestren, ¿cierto? Pero no se ha visto en ningún momento cuáles son las acciones realmente que puedan acorralar a Maduro. Pero ¿se cae o no se cae Maduro? Es impredecible en este momento. ¿En qué sentido? En que no hay acciones, inclusive acciones del pueblo venezolano, aunque se ha ido avanzando en una especie de resistencia civil, que es lo que ha hecho Corina con mucha inteligencia, un poco como lo que hizo Gandhi. Es decir, no violencia, no violencia, no violencia, pero a la calle, a la calle, a la calle, a la calle. Con los niños, con las madres, con las... Esa es una especie de resistencia no violenta que está generando una oleada internacional de apoyo sumamente importante. Y digamos que ahí hay como una acción bien interesante que puede ocasionar, luego repito, una negociación, porque Maduro va a negociar el régimen. Maduro negocia el poder. Y si es inteligente es lo mejor. Es lo mejor. Ahora, bueno, el tema de las redes, combatiendo las redes que son hoy un poder inmenso, a WhatsApp, Instagram, a ya X también, lo que era Twitter, a Facebook. ¿Qué pasa ahí? ¿Es para aislar a la gente de Venezuela como tal con los demás países? Es que lo primero que hay que hacer es evitar que la gente tenga información. Eso forma parte de la estructura del socialismo. Como Cuba, como estuvo Cuba. Como estuvo Cuba, usted no tiene información, usted no tiene información de qué está pasando, ¿cierto? Pero esos son unos organismos internacionales privados tan poderosos que miren lo que pasó en Vietnam y lo que pasó en Afganistán. A pesar de haber prohibido esas redes sociales, las redes sociales se penetraron porque la gente tiene celular y hoy en día tiene formas de conectación satélite con simple tener el celular. Él está amenazando que mete a la cárcel el que tenga WhatsApp. O que exacto, entonces eso se le revienta. Pues. Ahora, ya Maduro empieza a presentar síntomas de desespero. Ese es un acto de desespero. Y cada día es más desesperante su actitud. Eso lo lleva a cometer errores y esos errores lo llevarán a entregar el poder. Obviamente, si eso no va acompañado de una fuerte presión internacional con acciones, pues el señor se puede quedar ahí no sé cuánto tiempo. Porque la resistencia civil llegará un momento en que se agota también, si no ve respaldo. Porque, ¿cierto? Si no ve respaldo en que realmente vayan a hacer algo, que efectivamente tengan esperanza de recuperar el poder, ¿cierto? Pues eso se va a desvanecer. Pero entonces constitucionalmente hay un presidente elegido democráticamente y él no respeta eso, entonces
como... No, es un dictador. Entonces, pero te digo, él de hecho ya es un dictador. Entonces, ahí es donde los países demócratas tienen que tomar acciones contra el dictador, que no solamente son acciones políticas, sino acciones económicas y acciones de protección, ¿cierto? De protección a los venezolanos. Porque si Maduro, por ejemplo, se queda en el poder en Venezuela, los colombianos nos tenemos que preparar para recibir 4 o 5 millones de venezolanos más que se van a venir para acá a buscar empleo. Y ahí es donde, venga, ¿qué política pública tiene el gobierno colombiano para responder a esa condición? ¿Y qué política económica? Y de salubridad sobre todo. Mire, en materia de salud, los venezolanos le cuestan a Colombia más o menos 5 billones de pesos hoy, más de 5 billones solo a la atención de venezolanos, ¿cierto? Démosle un mensaje a los venezolanos que nos ven, porque tenemos contacto en las redes, sobre todo en Twitter, con una cantidad de venezolanos, y en las noches hacemos un programa y nos enlazamos. Un mensaje para los venezolanos. El mensaje para los venezolanos es que no desfallezcan, que tienen en su poder la fuerza del amor, tienen en su poder la fuerza de la verdad, tienen en su poder la fuerza de la democracia, y que ellos son grandes, son un pueblo grande, que la historia les está dando la oportunidad de reivindicarse y recuperar su país. Hay que darles ánimo, que actúen con vehemencia, con fuerza, con mucha fuerza espiritual, con fuerza en sus familias, en sus hijos, en sus padres, en su familia, y que realmente el pueblo venezolano algún día también dirá: cesó la horrible noche. Listo, doctor Carlos Arturo, muchas gracias. Muchas gracias, hombre Nelson. Estamos